¿Qué tal? Buen día, buen día, buen día, buen día, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga. Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Evangélica Mundial Río Nuevo. A nombre de todo ese pueblo, bienvenido a este espacio para compartir, para reflexionar buenas nuevas en este pan de vida. Hoy queremos hablar sobre un hombre que juzgó a Israel, fue un líder, fue cabeza durante 20 años. Tuvo sus altos, sus bajos. Pero este suplicó y fue escuchado. Solo una vez. Así habló con el Señor Sansón. Allí en Jueces, capítulo 16, verso 28, nos vamos a centrar. Desde el capítulo 13 hasta el 16 se habla de Sansón, pero nos vamos a centrar en el capítulo 16, verso 28, cuando dice: Entonces clamó Sansón a Jehová. Dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. En la época de los jueces, el pueblo de Israel vivía en completa anarquía. El Señor Dios preparó hombres idóneos para cumplir la difícil tarea de juzgar entre un pueblo rebelde, pero también incrédulo, a pesar de las maravillosas señales que había hecho y que habían visto por mano de Moisés y los otros líderes que luego vinieron después de la existencia de Moisés. El nacimiento de Sansón fue divinamente preparado para que sucediera exactamente en la época precisa, donde los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. En el capítulo 13, verso 1 del libro de Jueces, encontramos: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios, y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Este es el contexto en el que se encontraba Israel en ese entonces. El padre de Sansón, Manoa, cuya esposa era estéril, recibió la visita de un ángel y le anunció que ella quedaría embarazada. Lo especial de este niño es que sus padres debían cumplir ciertos cuidados especiales, ya que era nazareo para Dios, era apartado para Dios. Este era un voto que ciertas personas elegidas por el Señor, por supuesto, debían cumplir. Esto se nos explica en el libro de Números, en el capítulo 6, verso 2 al 3. Pero estas son solo algunas de las consideraciones que debían guardar todos aquellos que hicieran este voto. Ahora, en el capítulo 5, verso 13, dice: concebirás y darás a luz un hijo, no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. A ver, es interesante darnos cuenta que el niño será nazareo desde el vientre materno. Ojo con esto, ¿no? Desde la concepción, Dios ya había trazado el propósito por el cual vendría a nacer, y su misión específica era salvar a Israel de mano de los filisteos. Recordemos que a causa de la desobediencia y de hacer lo malo, habían sido entregados a los inconversos, a los filisteos, como dice la Biblia, por 40 años. El niño creció bajo la protección del Señor. Dice Jueces 13, verso 24: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Si revisamos más detenidamente toda la historia, nos daremos cuenta que todo lo que aconteció en la vida de Sansón estaba dirigido por Dios.
desde su casamiento con una hija de los filisteos hasta la misma derrota de los filisteos. A ver, un momento, vamos a reflexionar. A veces parece que nuestras vidas carecen de un propósito definido. Sentimos que vamos por la vida sin rumbo, como un volantín, viviendo por inercia, sin motivación alguna. No encontramos el rumbo en nuestras vidas, probamos una y otra manera, pero nada. Lo único que anhelamos es ser felices y tener paz en medio de tanto sufrimiento y el caos que estamos viviendo y el caos que se ve. El pueblo de Israel vivía de esta manera. Vivía en desobediencia. Sus propias acciones les habían llevado a ser sometidos por un pueblo pagano, por un pueblo idólatra. A veces nuestras decisiones, amigos, nos tienen ahí donde nos encontramos. El propósito de nuestro Dios o del Creador del cielo y de la tierra, porque bien puede usted decir, no, es Dios tuyo, no es el mío. Bien, el propósito del Creador del cielo y la tierra, de usted y de mí, no es vernos ahí como trapo de inmundicia, como títere del diablo. No, no lo es. El propósito es bendecirnos, manifestarse en nuestras vidas, tal como lo hizo en Sansón. Usted bien puede decir, yo no soy nazareo, pero si usted ha dicho sí a Jesús, es apartado para Dios. Usted que todavía no le ha dicho sí a Jesús, sí a Dios, sí al Espíritu Santo, déjeme decirle que entonces tiene que hacerlo, porque el enemigo de su alma, de mi alma, Satanás, nos está manejando a su antojo, como le da la gana. Y hay que decirlo claro esto. La vida de Sansón transcurrió con altibajos. Su fuerza era su carta de presentación. Sus padres no entendían los propósitos de Dios, mas se manifestaba cada vez en la vida de Sansón Dios. Quiero animarle a que si nos caemos, porque no estamos exentos de caer, pero si caemos tenemos que levantarnos, seguir adelante. Sansón se apartó del camino del Señor, siguió la corriente del sistema, del mundo, del hombre sin valores y principios en la Biblia. Su punto débil fue una mujer filistea llamada Dalila, una mujer incrédula. Él le confió el secreto de su fuerza y ella lo traicionó al punto de que lo entregó a sus enemigos. Qué error más craso el de Sansón, qué error más grande. Se dio a las presiones de Dalila, usó sus encantos femeninos y tocó el área débil de Sansón. Dice la Escritura que él se angustió hasta la muerte y fue entonces que le reveló su secreto. Diariamente somos presionados por un mundo hostil. Sí, somos presionados y este mundo, no olvidemos, está lleno de mentira. Encontramos presión en diferentes lugares, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en el instituto. Es ahí donde nosotros debemos perder y no más bien debemos de perder nuestra identidad. Hay que rogar al Señor que nos ayude. Estamos ansiosos, entonces delante de Él presentémonos. Amigo, dice la Biblia, Sansón invocó al Señor y dijo, Señor Dios mío, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerzas, solo esta vez, oh Dios, para vengarme de los filisteos por mis ojos. Este hombre que nació con todo el potencial, con toda la bendición, ahora era objeto de burla, era un títere y estaba ahí siendo usado como un payaso. Amigo, amiga, no podemos estar como payaso del diablo. Jesús murió en la cruz del Calvario dándolo todo por usted y por mí. Acerquémonos confiadamente entonces a Dios, porque hay quien ya hizo por usted y por mí para que vivamos en plenitud.
Este hombre se equivocó y mucho, pero Dios lo escuchó. ¿Ha podido vivir mucho más? Sí. ¿Ha podido vivir en victoria? Sí. Dice que Dios lo escuchó y deshizo esa casa donde él estaba, ese lugar. Murieron mucho más de lo que hasta ahí había matado Sansón. Quiero animarte, hermano, hermana, amigo. Decide por Dios. Suplica, ruega como lo hizo Sansón y Él te va a escuchar. Te lo garantiza la palabra de Dios. Acércate con un corazón humilde y sencillo. Que tengas una linda jornada. Dios te bendiga. Hasta mañana, a las 7 de la mañana, Dios mediante. Bendiciones.